Ha comenzado a grabarse. Ok. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con ustedes la clase. Vamos a lo siguiente con ustedes, ¿verdad? Bien. Recordemos las clases anteriores, el concurso mercantil es una pluralidad de acreedores. Si no hay pluralidad de dos o más acreedores, no puede haber concurso mercantil. Recordemos nosotros que el proceso es el conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos ellos tendientes a la aplicación de la ley general al caso concreto y controvertido. Hay un juez, un actor, un demandado, con intereses contrapuestos. Entonces, la definición de proceso conlleva a la definición de litigio, conflicto calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra, que es la definición de Carnelutti. Y la pretensión, exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. Son tres definiciones del maestro Carnelutti. Pero hay un actor, un demandado. La naturaleza jurídica del concurso mercantil lo es en el sentido de que exista pluralidad de acreedores y un solo deudor común. Entonces, uno de los presupuestos de existencia para el desarrollo del proceso concursal es que tiene que ser dos o más acreedores. Bien, pasamos al segundo punto. El patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de una valoración pecuniaria. Y entonces está la prenda tácita que señalaban los tratadistas, que el deudor responde frente al cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y o futuros. Eso hace que tengamos que manejar el principio prior in tempore, prior in iure, prior in iure, prior in tempore. ¿Qué significa? Primero en tiempo, primero en derecho. Con el concurso mercantil se rompe este principio y se da un principio par condictio creditorum, tratamiento igualitario a todos los señores acreedores de su misma categoría y clase. ¿Por qué? Porque con la sentencia de concurso mercantil se va a dar un estadio jurídico especial. Ese estadio jurídico especial, nosotros cuando estudiamos acto hecho jurídico, dejamos de entender el estadio jurídico o el estado jurídico, como puede ser el estado jurídico de minoridad o como puede ser el estado jurídico de interdicción. Bueno, pues el comerciante que no fue probo, el comerciante que no fue diligente, el comerciante que no tuvo a bien llevar a buen puerto su empresa, que fue y manejó las cosas en forma incorrecta con una indebida administración, bueno, pues este comerciante va a estar sujeto a una restricción. Y hay dos corrientes. Una corriente de tipo italiana, que es una restricción a la capacidad de ejercicio. Y otra corriente que es la corriente argentina, que es un desapoderamiento de los bienes del deudor. Cualquiera de las dos, en la naturaleza jurídica que se quiera tomar, constituye una restricción o un desapoderamiento y crea una especie como de caparazón. Nadie puede embargar al deudor común. ¿Por qué? Porque se protege la masa en beneficio de todos los acreedores. Bien, nosotros tenemos el tema de que una vez que se maneja el visitador, que es una persona, es un contador que va a manejar una especie de auditoría, pero acotada a una fórmula del artículo 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, que ya se las enseñé. Dos o más acreedores, 30 días de haber vencido las obligaciones líquidas, exigibles y de plazo cumplido. De ahí le sacan el 35% del 100% de las obligaciones vencidas y que no alcancen a cubrir el 85% del activo concursal. ¿Y qué es el activo concursal? Caja y bancos, cuentas por cobrar a menos de 90 días, inversiones y valores a menos de 30 días. Lo que la ley concursal sanciona es la falta de liquidez y la anterior ley, la de quiebras y suspensión de pagos, la solvencia. Yo ya les hice en el módulo anterior la distinción entre insolvencia y liquidez, 2166 del Código Civil. Ahora bien, ya teniendo la fórmula
el visitador entra a realizar la contabilidad de la empresa y esta contabilidad en base al artículo 34, 35, 36 del Código de Comercio, que establece cuáles son los libros que el comerciante debe llevar. Libro de actas, libro diario, libro mayor, libro de variación de capital, etcétera, etcétera, donde se asientan en forma electrónica con el nuevo sistema, el COI, o bien a la antigua, pero debe llevarse un libro de contabilidad de la empresa. Bien, en este orden de ideas se establece a través del formato F40 el dictamen del visitador y se pone a la vista de las partes para que hagan sus observaciones. Y toda institución, como decía el maestro Fausto Rico, mi maestro de contratos, establecía que debe analizarse a la luz de la doctrina, a la luz de la legislación y a la luz de la jurisprudencia. Hemos analizado la institución del concurso mercantil a la luz de la doctrina, hemos analizado a la luz del artículo 41 y 23, fracción tercera de la ley de concursos mercantiles, el periodo de alegatos, pero hay una tesis que no constituye jurisprudencia, pero es una tesis del ministro Cosío, el ministro en retiro, que señala que es cuando se tiene ya la oportunidad de que las partes conozcan el resultado de la práctica de la visita que al efecto realizó el contador, nombrado por parte del IFECOM, Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. Y en este orden de ideas, con esa tesis, establece la oportunidad que tienen las partes para poder revisar e impugnar una cuestión que no se haya contemplado como deuda líquida exigible y de plazo cumplido, porque recordemos que quien lo hace y lo revisa es un contador. Bien, pasado esto, si se acreditan los extremos del artículo 9 y 10, que es la fórmula que les expliqué de la ley de concursos mercantiles, se pasa al periodo de la sentencia, del dictado de la sentencia. Y la sentencia crea un estado jurídico, ese estado jurídico de inmovilizar el patrimonio, para que ningún acreedor pueda tomar ventaja sobre otro acreedor, rompiendo el principio prior in tempore, prior in iure, prior in iure, prior in tempore, por el principio par condicto creditorum, donde se protege la masa y a prorrata se van a pagar o a satisfacer los derechos de los créditos de los señores acreedores. El tema de hoy se circunscribe a lo que es el reconocimiento de crédito, que es una etapa. No sin antes entrar al tema de las funciones del conciliador. El conciliador ahora es nombrado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, es decir, la función del visitador ya concluye y se nombra un nuevo elemento, un nuevo operador jurídico nombrado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. ¿Y cuáles son las funciones por parte del visitador, del conciliador? Pues la primera, como su nombre lo indica, es procurar un convenio entre los señores acreedores. Ese es el primer punto, ¿verdad? A menos de que se solicite directamente la quiebra por parte del comerciante o por parte de algún acreedor con base en el artículo 43, fracción quinta y 167, fracción primera, 169, perdón, fracción primera de la ley de concursos mercantiles. Entonces ahí se va a una quiebra directa. Cuando lleguemos al módulo de quiebra directa, se los voy a explicar. Retrotraemos el aspecto y nos vamos a examinar los libros. Segunda función, examinar los libros de contabilidad y los libros sociales de la empresa. Publicar un extracto de la sentencia de concurso mercantil dentro de los 5 días siguientes a la aceptación de su cargo, en donde tendrá que publicar un extracto de la sentencia en 2 periódicos, uno en el Diario Oficial de la Federación y otro en un periódico de mayor circulación, con el objeto de dar publicidad de esa sentencia. Inscribir la sentencia sentencia de concurso mercantil en los registros públicos de la propiedad del comercio. Recibir, aquí ya es el tema, recibir las solicitudes de reconocimiento de crédito en los formatos que al efecto emita el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Y hago una segunda digresión. En la anterior ley de quiebras y suspensión de pagos se establecía 2 elementos. Uno, que se tenía que presentar el reconocimiento de crédito ante el juez del conocimiento de la causa. Y 2, se habría debate contradictorio y había junta de acreedores, situación que en la nueva ley de concursos mercantiles desaparece y esta función pasa al conciliador.
Formar una lista, que es materia de la clase del día de hoy, formar una lista definitiva y una lista provisional de los créditos. Convocar a los órganos de asamblea para el caso que el comerciante sea displicente, que no haya llevado a buen término la empresa y que la empresa esté a declive, pues habrá que convocar a los órganos de asamblea para que se cambie o se remueva al administrador. Poner a la vista de los acreedores una posible propuesta de convenio, que llegado el momento lo vamos a estudiar. Y entonces entramos ahorita a qué es el reconocimiento de crédito. El reconocimiento de crédito tiene una naturaleza jurídica especial. El reconocimiento de crédito tiene la calidad para reconocer la calidad de acreedor. 2, formar la participación de todos los acreedores contra la masa y establecer el debate contradictorio. Esto significa que, de acuerdo a lo que vimos en el módulo anterior, es decir, en el primer bloque, solamente la ley, conforme al artículo 4, establece a los acreedores reconocidos aquellos signados o reconocidos en la sentencia de reconocimiento de crédito. Entonces hay acreedores concurrentes, acreedores concursales y acreedores reconocidos con cargo a la sentencia de concurso mercantil. Eso es en la doctrina. En la ley, solamente acreedores reconocidos, aquellos que estén reconocidos en la sentencia de concurso mercantil y que tengan el derecho, una vez que han sido reconocidos a través de los formatos que al efecto establece el IFECOM, tendrán esa calidad. Bien. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el reconocimiento de crédito. Ya expliqué la naturaleza jurídica de lo que son los créditos. Bien. De acuerdo al artículo 121 y 122 de la Ley de Concursos Mercantiles, se establece que una vez que se haya dictado la sentencia de concurso mercantil, se establece un primer momento, 121, los invito a que chequen su ley de concursos mercantiles. Y el artículo 121 establece que son 20 días naturales siguientes a la última publicación de la sentencia. Todos los acreedores interesados tendrán que concurrir dentro de los formatos que al efecto establece el IFECOM a presentar al conciliador nombrado para que los tenga a bien designar. Aquí voy a abrir una primera digresión. ¿Cuál? En la anterior ley de quiebras y suspensión de pagos se llamaba debate contradictorio. ¿Cuál era la finalidad del debate contradictorio? Puede ser que, utilizando el ejemplo de algunos de sus compañeros, Osiris venda tortillas de harina y además de vender tortillas de harina que se las suministra a través de sus distribuidores, que ella misma tenga sus camiones repartidores, a Comercial Mexicana, a todas las tiendas de Comercial Mexicana. Y resulta que Osiris, pues le van a pagar al 31 de diciembre de este año. Pues no va a llegar al 31 de diciembre por todas las contingencias como el coronavirus, de todas las inclemencias de sarampión que pudiera existir, etcétera, etcétera. Y ella tiene encima a los proveedores que exigen con rapidez que les pague. Y ella tiene un crédito de cobro, ¿verdad?, contra su deudor, que es Comercial Mexicana. Comercial Mexicana le da un papel, le da un contrarrecibo, un pagaré para el día 31 de diciembre. Pero como ella no puede, tiene que concurrir a una empresa de factoraje. El factoraje se ve en su curso de títulos y operaciones de crédito, en concreto las operaciones de crédito. Para tener aforo y a descuento del documento, la empresa de factoraje, vamos a poner un ejemplo de Patito o Bancomer S.A., y le toma a descuento ese documento y asume el riesgo crediticio. Si ustedes recordamos, en la teoría general de las obligaciones, la cesión está contemplada en la transmisión de las obligaciones. Es la cesión que cede sus derechos de cobro de su deudor a un nuevo acreedor que le compra su crédito, pudiendo ser total o parcial, o en globo, como señala la ley. Y una de las principales características de esta figura de la cesión es que el deudor, en este caso el acreedor, que cede su derecho contra su deudor, va a garantizar la existencia y la legitimidad del crédito, más no la solvencia, así lo dice el Código Civil.
En tratando de sistema financiero, sí se responde de la existencia, de la solvencia, ¿verdad? Porque está cediendo un crédito de una empresa aparentemente triple A. Bueno, entonces se la vende, le cede el derecho, se va a Osiris y la empresa de factoraje, llegado el 31 de diciembre, se va a presentar con Comercial Mexicana al cobro y Comercial Mexicana pagará. Claro está que recordando las teorías y el tema de derechos, se requiere de una notificación. ¿Qué va a hacer ahora, regresando al tema? ¿Qué va a hacer el conciliador? Inciso A, pues va a verificar dentro de la contabilidad la existencia de ese crédito. 2, va a verificar que en su inventario, y abro otra digresión, que en materia de habilidad son webs y costos medios. Primeras entradas, últimas salidas, primeras entradas y el costo promedio. Así se maneja el inventario de todas las empresas. Y puede ser que en inventario Osiris no entregó toda la mercancía o si la entregó de cosa o echada a perder. De tal suerte que este conciliador va a verificar que esa operación exista y que hayan entregado la mercancía. Y 2, resulta que Osiris ya se fue y pretende cobrar esta empresa de factoraje y le va a decir el conciliador, pues a mí no me han notificado de esta operación de cesión. Esa es la función que hace el conciliador, verificar que efectivamente existan las operaciones y que exista la realidad de esas operaciones. Y tiene que ver porque en los demás acreedores, y aprovecho para dar la definición o la parte relativa a la reserva que se tiene que hacer de las cuotas concursales. Y yo les ponía en ejemplo en clase que hagan de cuenta que es un pastel. Somos 35 alumnos, somos 35 acreedores. Pero resulta que Esperanza, que es alumna, llega a la fiestecita con 6 amiguitas más. Y la mamá, la dueña de la casa, pues tiene que hacer rebanadas de pastel más chiquitas porque a todos les tiene que dar de comer. Esas rebanadas más exiguas, más chiquitas, constituye lo que es la reserva. Claro está que el conciliador tendrá que verificar que efectivamente esos nuevos amiguitos estén en la contabilidad, es decir, que sean acreedores. Créditos fiscales que se hayan determinado y que tengan alguna manera multas y accesorios. Yo nada más separé la parte relativa al crédito, más no las multas, actualizaciones, y entonces constituye una rebanada adicional de pastel. A eso se refiere la reserva y el pago a cuota concursal. Bien, cerrar este momento, 20 días para ir a reconocer su crédito dentro, 20 días naturales a la última publicación. 2, dentro del plazo para formular las objeciones a la lista provisional. Y 3, dentro del plazo para interponer la apelación contra la sentencia de reconocimiento. Aquí me parece que el legislador tiene una falta de técnica legislativa porque recordemos que conforme al 17 de la ley de concursos mercantiles, es juez competente el del domicilio del deudor y es juez competente el del domicilio social del deudor. Juez natural de primera instancia, en materia federal, juez de distritos. Juez de segunda instancia, es decir, el ADCUEM, Tribunal Unitario de Circuito, que va con el recurso de apelación. Pero dentro de la lógica, un juez va a tener cognición limitada a los créditos que se le hayan asignado, ¿verdad?, al conciliador en su lista provisional, en su lista definitiva, y dictará una sentencia de reconocimiento de crédito. ¿Cómo es posible que en el caso de la apelación contra la sentencia de reconocimiento, graduación de créditos, se incluyan nuevos reconocimientos de crédito para ser discutidos ante el tribunal de segunda instancia? Es una falta de técnica legislativa, pero esa es nuestra ley y así vamos a manejar.
¿Qué debe contener la solicitud de reconocimiento de crédito en los formatos del IFECOM? Bueno, se presentan en primer término al conciliador. En segundo término, con los documentos originales u copia certificada. Datos del acreedor, cuantía del crédito, características del crédito, el grado y prelación estimados, estos, conforme al artículo 217 y 224, que ahorita los vamos a ver, y los datos de los procesos ya iniciados. ¿Cómo se elabora una lista definitiva? Porque hubo una lista provisional, que ya les expliqué, para hacer las objeciones y para dar reducción o ampliar los créditos a quien lo hizo adecuadamente. Bueno, pues se elabora con base en el artículo 130 la lista definitiva. 10 días después de recibir los comentarios para entregar al juez, elaborarse la lista provisional y las objeciones, como ya les expliqué en el debate contradictorio. Y con eso y las observaciones se elabora una lista definitiva y se dicta una sentencia de reconocimiento, graduación y prelación. Y me voy a detener, porque este proceso tiene varios estadios o varias sentencias, lo que no lo tiene un proceso ordinario con una sentencia definitiva. La sentencia de concurso establece el estadio jurídico, declarativa constitutiva de derechos. La sentencia de reconocimiento de crédito es realmente la sentencia de fondo, porque es la que va a distribuir el haber o la masa para poder repartirse entre los señores acreedores. En orden de ideas, la verdadera sentencia es la de reconocimiento, graduación y prelación. Y luego, si se va a la sentencia, luego si no hay convenio, ¿verdad? Que en su momento lo vamos a tratar, se dictará una sentencia de quiebra, que la quiebra no es más que una liquidación ordenada de los bienes para satisfacer las exigencias de los señores acreedores en la medida de la masa o de los bienes que existan a repartir, es decir, en moneda de quiebra. Vamos nosotros entonces a analizar el artículo 217 y 224 con el tema de que pongo siempre en clase, ¿verdad? El artículo 217 nos va a dar la graduación y la prelación de los créditos. 217. Los acreedores se clasifican en los grados siguientes. Acreedores singularmente privilegiados. Ya habíamos dicho que los acreedores singularmente privilegiados son los de los últimos 6 meses que tuvo de atención médica, gastos funerarios que haya tenido el deudor común. Acreedores con garantía real. Recordemos nuestras clases de bienes, que se refiere a el poder directo e inmediato que se ejerce sobre una cosa. Baudry, Lacanterini y et Rau. Doctrina clásica. Doctrina moderna de Hortalán y de Marcel Planiol. Obligación universal de respeto. Como quiera que sea cualquiera de estas dos teorías, se establece un derecho. Al derecho real se estudia como contrato, como garantía o como derecho real. No es materia de meterme en bienes, pero sí a los acreedores con garantía real, prendarios o hipotecarios. Acreedores con privilegio especial, aquellos que tengan un derecho de retención, y yo expliqué en clases anteriores que era el derecho de retención, respecto del comisionista, respecto del mandato, respecto del depósito. Aquí en esta clase van. Y la tropa, que son los acreedores comunes. También habremos de decir que constitucionalmente los trabajadores tienen y son derechos privilegiadísimos. 123, fracción 23. De cuenta que ustedes que es un corte de radiografía
en donde este corte de radiografía, como cuando éramos chiquitos en el juego de los encantados, engarróteseme ahí, quedan congelados. Nadie se puede mover. Y voy a hacer otra digresión. En materia incluso de amparo. Suspéndanse las cosas en el estado que se encuentran hasta que yo, juez de constitucional, resuelva sobre la legalidad o la constitucionalidad del acto reclamado. Queda congelado. Y de una vez aprovecho para dar 3 cosas elementales. La suspensión no tiene efectos restitutorios, solamente tiene efectos paralizadores. Salvo 3 casos que en la doctrina y pocos autores lo manejan. 1, repetición del acto reclamado. 2, hecho superveniente. Y 3, antes de haber estado notificada la autoridad responsable, ejecuta. Bien, hice mi analogía con la suspensión provisional, o en su caso la definitiva, de materia de amparo. Aquí quedan suspendidas, ¿verdad? Bien, entonces, en este corte de radiografía quedan suspendidos todos los acreedores en cuanto al pago. Nadie puede pagar, porque si le pagan a ese acreedor, ¿verdad? Está privilegiando a ese acreedor en detrimento de todos los demás acreedores. Bien, entonces pasamos al artículo 224. Y les dije la ocasión anterior que había gastos, y esto es de bienes, que se ve en el capítulo de la accesión, que había gastos ordinarios, gastos necesarios y gastos de ornato. Y les puse el ejemplo de Altos Hornos, en donde tiene un horno donde se mete carbón y hierro, y con eso se hace el acero. Ese horno lo tengo que estar prendido, tiene que estar prendido las 24 horas, porque me sale más caro apagarlo que volverlo a prender. Es un gasto ordinario, porque todos los días tengo que meterle gas para que funcione. Es de gasto ordinario. Es un gasto necesario además, porque si lo apago me va a costar un dineral poderlo echar a andar otra vez. Y los gastos de ornato, pues es como si me compro un Tamayo o me compro un Frida Kahlo. No lo necesito. Bien. Hagan de cuenta que el corte de fotografía es de la sentencia de concurso mercantil para atrás, quedan todos congelados. Y los gastos que sigan con posterioridad a la sentencia, porque la empresa sigue en su curso normal, se les aplica el artículo 224. Y en el artículo 224, en su fracción primera, se refiere a todos los gastos de operación que tengan con los trabajadores, 123, fracción 23. Que aquí hay un punto técnico, porque la Constitución habla de un año. Es decir, los salarios correspondientes a los 2 años anteriores a la declaración de concurso mercantil. Mientras que la Constitución habla de un año. Ahí hay un tema de conflicto intersistómico de rango, de norma de rango constitucional. Pero como no es derecho constitucional, lo voy a dejar nada más en el tintero. 2, los contraídos por la administración de la masa son aquellos que les expliqué de gastos ordinarios, necesarios, y los de ornato que no deben entrar. Los contraídos para atender los gastos normales de la seguridad de la masa, para conservar la administración. Los procedentes a las diligencias judiciales y extrajudiciales para beneficio de la masa. Voy a poner un ejemplo a la luz de los títulos y operaciones de crédito. Ustedes saben que hay acciones cambiarias directas en materia de títulos y operaciones de crédito, ¿verdad? Que se establecen contra el principal obligado y o avalistas. Y para conservar el ejercicio de la acción cambial en vía de regreso, se requiere de un protesto, que no lo hace el protesto a través de un fedatario público o un corredor público, no va a conservar el ejercicio de su acción en vía de regreso contra los demás signatarios. Y hablo aquí para hacer la distinción entre caducidad y prescripción. La praescriptio longis temporis, la pérdida o la adquisición, o la liberación de una obligación por el simple transcurso del tiempo y bajo los términos y condiciones que establece la ley pública, continua, pacífica y de buena fe.
y en concepto de dueño. Ya no me meto al tema de justo título del artículo del Código de 84 y del Código 70 con relación al Código 28. No es mi materia. Simplemente la caducidad por una inactividad procesal, que también hay inactividad en materia de fondo. Yo tengo que hacer algo para conservar el ejercicio de mi acción. ¿Cuál? El protesto. Entonces, caducan las acciones, prescriben los derechos. Los honorarios del visitador que van contra la masa. Entonces, hecho lo cual, hay una distinción sutil entre aquellos que el 217 que van en contra de la fotografía de los anteriores con provisión y clasificación para pagar, y de aquellos en los gastos que realiza la empresa cuando sigue operando. Hasta aquí mi comentario y les voy a dejar una tarea. La tarea les voy a dictar un caso práctico que deberán atenderlo en función a la clase del día de hoy. Una empresa acreedora de un comerciante en concurso mercantil le solicita a ustedes, que son brillantes abogados, que han reconocido su crédito dentro del concurso mercantil en todo aquello que les expliqué con el conciliador. Sin embargo, la desesperación de su cliente le dice a otro abogado que demande la vía ordinaria mercantil y la rescisión de un contrato. Ya fue a reconocer el crédito. La pregunta es, primera pregunta, ¿qué sucede si ya se reconoció el crédito? ¿Y qué sucede si en otro juzgado fuera del concurso mercantil demanda la rescisión del contrato? ¿Qué sucede? Dos, pongamos que llegó al procedimiento de rescisión del contrato, se dicta sentencia en juzgado que no es el concursal y va con su sentencia de reconocimiento para el pago en el concurso mercantil. Pero además, en el procedimiento ordinario común del fuero local, pretende también ejecutar ese crédito. Señores abogados, esa es la tarea que me tendrán que entregar para la próxima semana vía Blackboard para que sea su primer entregable. Buenas noches. Se despide de ustedes el doctor Alberto Amor Medina. Muchas gracias. Detener.